Amigos y clientes, imagínense por un momento que les llegó a su casa o a su correo electrónico la notificación de una demanda en su contra y no tienen ni idea de lo que está pasando. Para que no entren en pánico por este motivo, el día de hoy vamos a explicar la forma de defenderse correctamente en un proceso civil. Voy a explicarlo en términos sencillos para que todo el mundo lo entienda, ya sean abogados o particulares quienes me estén viendo, y lo hago con el propósito fundamental de aterrizar la situación a escenarios reales, porque es totalmente natural llenarse de temor ante lo desconocido. Durante todo el video vamos a referirnos a la defensa como contestación de la demanda, que es el escrito que radica el demandado ante el juzgado civil para que su postura sea tenida en cuenta. El primer paso para defenderse es asumir el peor escenario posible y empezar a mejorarlo con el texto de la contestación. Para saber cuál es la peor situación a la que se puede enfrentar, debe identificar claramente la demanda que iniciaron en su contra y el tiempo que tiene para contestar. El Código General del Proceso establece los tipos de procesos civiles que se pueden iniciar en contra de los ciudadanos, así que debe antes que nada saber por qué lo están demandando. Cuando tenga certeza sobre el tipo de demanda, el siguiente paso es determinar cuántos días tiene para radicar la contestación. La ley procesal establece los términos que tienen los demandados para presentar su defensa según la clase de proceso. No se tiene el mismo tiempo para contestar una demanda ejecutiva, un proceso de pertenencia o un proceso divisorio. Le advierto que si contesta por fuera del tiempo establecido, se tendrá como si no hubiera presentado nada, así que prepárese a enfrentar consecuencias muy serias. No tengo que recordarles lo indispensable que es contratar a un abogado competente para que asuma la defensa del demandado. Como todo en la vida, la calidad de la contestación varía con la calidad del profesional. Puede ser tentador contratar al abogado más barato, pero no olvide que esa persona será quien lo represente durante el juicio, y si prefirió contratar a alguien incapaz de presentar una buena contestación, va a terminar pagando muy cara esa decisión. Prepárese para obtener una sentencia en su contra si contrató a un profesional incapaz. Así como es importante saber qué debe contener la defensa del demandado, es primordial conocer las consecuencias de dejar la demanda sin contestar. Usted podría pensar que si lo notifican de una demanda y no dice nada, el proceso se quedará quieto. Permítame aclarar esto. Cuando uno guarda silencio, el juez tendrá en cuenta negativamente este comportamiento a la hora de proferir sentencia. Técnicamente hablando, la ley dice que se tendrán por cierto los hechos susceptibles de confesión. Traducido significa que si el demandante dijo o pidió algo en contra suya, usted ya no podrá discutir esa afirmación posteriormente, lo que en muchas ocasiones equivale a perder el caso. Si ya tiene claro el proceso por el que lo están demandando, los días que le otorgaron para contestar la demanda y la relevancia de contratar a un abogado con conocimiento especializado, hablemos del escrito de la contestación. La regla principal que debe recordar en todo momento es que debe ser claro en su exposición y referirse a lo que está reclamando el demandante. Así como la ley establece que las demandas deben cumplir un orden y una serie de requisitos, esa misma exigencia se le impone al demandado y al documento en que propone su defensa. Necesito que entienda que el objetivo de ser ordenado y claro es que de esa manera se cumplen con las exigencias legales. Pero hay algo más importante que eso. Si llega a presentar un escrito confuso, el juez no le va a entender y va a terminar perdiendo el caso. El artículo 96 del Código General del Proceso enumera los requerimientos mínimos que debe incluir la contestación de la demanda, que en principio son la identificación del demandado, la dirección de notificaciones y el poder de representación que faculta al abogado para defender a la persona. Pero lo que es verdaderamente relevante es que el demandado debe pronunciarse frente a los hechos y las pretensiones que están formulando en su contra. En unos minutos veremos lo que se conoce como excepciones, que son los argumentos puntuales que presenta el demandado para justificar su postura en el caso. Y lo más trascendental que debe tener toda contestación: deben adjuntarse las pruebas que sustentan las afirmaciones del demandado. Recuerde que existen varias formas de evidencia y que no se limitan únicamente a los documentos en papel. La parte más entretenida de contestar una demanda es pronunciarse sobre los hechos. En esta sección de la contestación le corresponde al abogado manifestarse sobre la historia que el demandante le está narrando al juez. La ley procesal determina que frente a cada hecho uno debe señalar si es cierto, falso o no le consta. Aquí más de una persona estará pensando que lo más conveniente es decir que todo lo que dice el demandante es mentira. Sin embargo, las normas buscan que el demandado presente una defensa seria, por lo que deberá justificar las razones por las cuales considera que la contraparte está inventando historias o por lo menos acomodando la realidad.
ya que el demandante no solo le contó un relato al juez, sino que está presentando solicitudes frente a esos hechos, es fundamental que el demandado se pronuncie frente a esas pretensiones. Existen tantas pretensiones como existen ciudadanos colombianos, por lo que hay peticiones razonables, otras ridículas y otras directamente de mala fe, por lo que el convocado al proceso debe oponerse explícitamente a lo pretendido por el demandante y deberá dejar clara su postura para que decida el juzgado y no queden dudas de que usted está objetando lo que quiere la otra parte. Al igual que con los hechos, debe indicarse el motivo por el cual se opone. Si por ejemplo estamos en un proceso de pertenencia, la pretensión del demandante será volverse dueño de un predio por los años y actos de posesión, por lo que al demandado le corresponderá negarse a esa intención principal, ya sea por la falta de requisitos legales o por la ausencia de pruebas que respalden esa petición. Necesitaba que quedara clara la importancia de contradecir lo que su adversario le contó y pidió al juez, porque ahora vamos a hablar de las excepciones, que es la manera técnica de referirse a las razones que el demandado presenta para defender su postura. Como esta es la parte más extensa de la contestación, quiero que las personas demandadas tengan en cuenta estos consejos que me ha dejado el ejercicio profesional. Primero, sea claro y conciso en sus argumentos. Yo sé que lo normal es pensar que si se redactan defensas interminables se verá más sincero que su contraparte, pero no olvide que los funcionarios del juzgado también son seres humanos que se cansan, se aburren y se confunden por escritos que no llevan un orden lógico y cronológico en la exposición. El juicio no lo gana quien presenta el texto más largo, sino quien logra convencer mediante pruebas y argumentos que su postura es más razonable que la de su adversario. Segundo, no dé por hecho de que el juez sabe la historia del caso. Los juzgados atienden cientos de procesos y si usted no hace el esfuerzo de poner en contexto sus afirmaciones, el juzgado va a terminar dando por sentadas situaciones que no corresponden. El demandado tiene el deber de exponer claramente el conflicto al abogado que contrate para que sea el profesional quien enmarque la discusión en aspectos jurídicos relevantes que resulten convincentes para las autoridades judiciales. Tercero, evite cualquier tipo de insultos o malas palabras en contra del demandante y siempre apoye todas sus posturas en pruebas. Nadie quiere ser demandado en un proceso y es lógico que a mucha gente le hierva la sangre cuando enfrenta a acusaciones mentirosas y malintencionadas. No obstante, si usted responde de mala manera, esa actitud le va a jugar en contra en la sentencia. Ese es otro motivo para contratar a un buen abogado, porque un profesional competente sabrá mantener la cabeza fría y exponer la defensa con vehemencia a favor del cliente sin dejar de lado el aspecto jurídico que es el que termina ganando los procesos judiciales. Voy a dejar de lado mis opiniones para que continuemos con la teoría. Existen dos clases de excepciones, las previas y las de mérito. Las excepciones previas tienen que ver con el incumplimiento de requisitos formales que cometió el demandante. Estas excepciones están expresamente determinadas por la ley procesal colombiana y se deben presentar en un escrito aparte de la contestación. Hablar de excepciones previas es un tema complejo, así que lo voy a resumir en mis propias palabras. Si desea un análisis más profundo, puede revisar el Código General del Proceso o solicitar una asesoría personalizada. El demandado puede atacar la demanda frente a la falta de requisitos formales o la indebida acumulación de pretensiones. Aquí lo que usted debe hacer es revisar el documento que radicó el demandante y confrontarlo respecto a los requisitos mínimos del artículo 82 del Código General del Proceso. En la descripción le dejo el enlace de mi video de redacción de demandas civiles para que tenga claridad acerca de los aspectos necesarios que debe contener el escrito. La falta de jurisdicción y competencia hace referencia a que el juez que asumió el caso no es el indicado para tomar una decisión de fondo y por lo tanto el expediente debe ser enviado al juzgado correcto. No es muy usual que esto suceda, pero los abogados debemos estar atentos a cualquier eventualidad. La cláusula compromisoria es una estipulación que pactan las partes en un contrato en que se obligan a solucionar los conflictos ante un tribunal de arbitraje en vez de ir a juzgados. Cuando ocurre esta situación, el caso debe ser asumido por el tribunal que eligieron las partes, lo que implica que en el proceso judicial no puede continuar ante el juez que admitió la demanda. Aunque suene extraño, he visto varias promesas de compraventa con estas cláusulas y la gente no se entera hasta que presenta la demanda. La indebida representación tiene que ver con irregularidades en términos de capacidad para asistir al juicio. Por ejemplo, cuando alguien inicia un proceso en nombre de una empresa sin ser el representante legal.
El pleito pendiente ocurre cuando ya hay en trámite un proceso exactamente igual al que acaba de presentar el demandante, por lo que la nueva demanda no debe continuar. La falta de litisconsorcio necesario es el evento en que son varias las personas que actúan como demandantes o demandados, pero no todos están presentes en el juicio. Por ejemplo, si existen varios propietarios en un certificado de tradición, el demandante en un proceso de pertenencia debe notificar a todos los que aparecen inscritos en la documentación del inmueble. Ahora tenemos que hablar de las excepciones de mérito, que son los argumentos de fondo que el demandado le presenta al juez para que sean tenidos en cuenta en la sentencia. La diferencia fundamental entre las excepciones previas y las de mérito está en que las de mérito no están especialmente delimitadas por la ley, por lo que el interesado tiene libertad para presentar su defensa en las palabras que crea convenientes. Aunque existe gran variedad de excepciones de mérito, cuando uno se dedica a asumir la defensa de los clientes, encuentra que tienden a repetirse ciertas excepciones en los procesos civiles y que a usted le pueden servir como referencia. Tenemos a la cosa juzgada, que implica que el conflicto ya se resolvió en un proceso judicial anterior, la caducidad y prescripción, que busca la extinción del derecho del demandante por haber dejado pasar el tiempo o por la presentación extemporánea de la demanda. Cuando hay conflictos sobre pagos de dinero, se puede presentar la excepción de pago, ya sea total o parcial, o de cumplimiento en el contexto de una demanda por contratos. Hablando de contratos, se puede argumentar la nulidad, que tiene que ver con la validez del documento que se firmó. No quiero dejar de hablar de una excepción llamada falta de legitimación en la causa. Aunque ese nombre suena raro, simplemente significa que la ley determina las calidades para ser demandante o demandado, y si alguna de las partes no está facultada para participar en el proceso, esa cuestión resulta definitiva. Aplicado en la vida real, solo puede ser demandado en un proceso divisorio quien aparezca registrado en el certificado de tradición. Aquí habrá más de una persona indignada diciendo que no solo quiere defenderse, sino contrademandar. Esa figura tiene el nombre técnico de demanda de reconvención. Es un tema tan extenso que le voy a dedicar un video exclusivo. Por lo pronto le puedo adelantar que en ocasiones el demandado está en su derecho no solo de adoptar una posición defensiva frente a lo que quiere el demandante, sino de pasar al ataque y formular sus propias pretensiones al juez para que se decidan al tiempo. Existen requisitos especiales que se deben tener en cuenta, así que esté pendiente del canal para cuando hable de este tema particular. Le dejo esta advertencia antes de terminar. Una buena contestación no garantiza el resultado favorable para el cliente, así como una cirugía no garantiza la vida del paciente. Pero plantear una buena defensa es un derecho fundamental para los ciudadanos y un deber moral y profesional del abogado. Todos los intervinientes en un juicio debemos quedar con la conciencia tranquila de haber aportado todos los elementos para que el juez tome la decisión con base en la evidencia que refleje la realidad. Si falla en su deber de redactar la defensa, no puede esperar un resultado positivo y tampoco quedará habilitado para quejarse posteriormente. En cambio, si hace bien su tarea en presentar una buena contestación, ese escrito obrará como una declaración de intenciones y al demandante le va a quedar claro que no pasará por encima de la parte demandada. Si el video le gustó, por favor deje un me gusta, suscríbase y comuníquese con el número que aparece en la pantalla. Les habló Miguel Ángel Rodríguez Bernal, abogado especialista en contratos, y nos vemos en el próximo video.